La clase de hoy es huesos de la cara. A ver, la cabeza ósea se divide en dos partes, el cráneo y la cara. La cara recibe también el nombre de macizo facial. Ya. La cara está constituido por 14 huesos. A ver, vamos a ver cómo. Primero les voy a indicar o mostrar los huesos pares de la cara. 2 huesos propios de la nariz. 2 huesos propios de la nariz, llamados también huesos nasales. Ya. 2 unguis, derecho e izquierdo, llamados también huesos lagrimales. Ya. El macizo facial está constituido también por 2 huesos malares, fíjense, 2 huesos malares, derecho e izquierdo, llamados también huesos cigomáticos. Ya. El macizo facial está constituido también por 2 maxilares superiores, derecho e izquierdo, llamado también maxillas. Ya. Ahora, también está constituido el macizo facial por 2 cornetes inferiores, derecho e izquierdo, llamados también conchas inferiores o turbinas inferiores. Turbina inferior derecha, turbina inferior izquierda. Y más hacia atrás, ya, el macizo facial está constituido por 2 huesos palatinos, uno derecho y otro izquierdo, llamados palatos. Ya. Ahora, los huesos impares del macizo facial son 2. Uno, esto, fíjense. Este es el hueso Vomer, llamado también hueso medial, porque está al medio. Luego, otro hueso impar de la cara, este, es el maxilar inferior, llamado también mandíbula. Ya, entonces hay 6 huesos pares en la cara, 12, y 2 impares, más 2, 14 huesos constituyen el macizo facial. Como nosotros los docentes de anatomía les estamos enseñando anatomía descriptiva, entonces voy a pasar a describir los huesos de la cara. Empezamos por este hueso. ¿Se dan cuenta qué hueso es esto? Son 2, fíjense, derecho e izquierdo, y está a los lados de la línea media. Este es el hueso maxilar superior. ¿Dónde se encuentra el maxilar superior? Fíjense, por encima de la cavidad bucal, por debajo de la cavidad orbitaria, fíjense, por debajo de la cavidad orbitaria, el maxilar superior. Ya, y por fuera, fíjense, de las fosas nasales. Estas son las fosas nasales. Fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, por fuera de las fosas nasales. Ya. Esto es un hueso maxilar superior derecho, fíjense, para que se vayan orientando. O sea, es este. Este. Ya. Cada hueso maxilar, aquí estoy hablando en singular, ya presenta, fíjense, 2 caras. Una cara externa, porque esto está así, es la posición. Una cara externa que mira hacia afuera, o cara lateral, fíjense, todo es la cara externa. Una cara medial que mira al plano medio, o cara interna es este, del maxilar superior. Y ahí 4 bordes, fíjense, visto, tiene, fíjense, un contorno cuadrilátero. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Muy bien. Vamos a ver
La cara, ¿qué cara es esta? Esta es la cara externa o cara lateral del maxilar superior. Ya. Este hueso parece macizo, ¿no? Pero no. Les voy a decir luego por qué. Esta es la cara externa del maxilar superior. ¿Qué presenta? En la parte inferior de la cara externa, miren, presenta eminencias, miren, eminencias, llamadas eminencias alveolares. ¿Por qué eminencias alveolares? Ya, porque están determinadas por las raíces de las piezas dentarias. O sea, en la cara externa se encuentran las eminencias alveolares, determinadas por las raíces de las piezas dentarias. Entre estas eminencias alveolares hay una más notoria, que es esto, la eminencia canina. La eminencia canina o eminencia colmillar, ya, determinada por la raíz del canino superior, en este caso derecho. Por delante de la eminencia canina vemos aquí una depresión, fíjense, una depresión. La fosita mirtiforme. Esta es la fosita mirtiforme. Se llama mirtiforme, ¿por qué? Porque aquí, en la parte inferior, se va a insertar. Insertarse quiere decir prenderse o adherirse. Aquí se va a adherir, o se va a insertar, o se va a prender, ya, el músculo mirtiforme. Por eso se llama fosita mirtiforme. ¿Qué más vemos en la cara externa? En la cara externa del maxilar superior. Vemos esta gran apófisis, miren. Esta gran apófisis en forma de una pirámide, fíjense. De una pirámide triangular. Por lo tanto, se llama apófisis piramidal del maxilar superior. Apófisis piramidal del maxilar superior. Esta apófisis en su espesor contiene, fíjense, una cavidad amplia. Ya, es el antro maxilar o seno maxilar o cueva de Highmore. Fíjense, varios nombres. Highmore es un anatomista inglés que ha hecho varios estudios de esta gran cavidad. Y esta cavidad es muy importante. Ya. Debido a la presencia de esta gran cavidad, el maxilar superior es un hueso ligero, o sea, es un hueso liviano. Ya, muy bien. Esta es la apófisis piramidal. Mire. Tiene una base, un vértice y una, dos, tres caras. Esta es la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Esta es la cara superior, todo esto, de la apófisis piramidal del maxilar superior. Esta es la cara posterior. La apófisis piramidal del maxilar superior tiene tres bordes, fíjense. Este borde hacia adelante, borde anterior. Este es el borde posterior. Y este es el borde inferior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Ya. A ver, ¿qué vemos en esta cara? Como están mirando hacia adelante, es la cara anterior. Cara anterior. Corresponde a la región geniana. Por cara anterior o geniana. Es la cara anterior o geniana de la apófisis piramidal del maxilar superior. ¿Qué estructuras presenta esta cara? Presenta aquí un orificio, fíjense. Un orificio. Es el agujero suborbitario o infraorbitario. Ya. Este orificio se encuentra, fíjense, aquí miren. Miren, a 5 o 6 milímetros por debajo del borde inferior de la cavidad orbitaria. Aquí miren, a 5 o 6 milímetros del borde inferior de la cavidad orbitaria. Ya. En la cara anterior se encuentra el agujero o foramen suborbitario. Por debajo del foramen suborbitario o agujero suborbitario
se encuentra una depresión, miren, aquí igual se ve una depresión, ya, o sea, una especie de fosa, llamada fosa canina, esa fosa canina, ya, la fosa canina. ¿Por qué fosa canina? Porque aquí se va a insertar, o sea, se va a adherir o prender uno de los músculos cutáneos de la cara, el músculo canino. Ya, muy bien. ¿Qué va a salir por este agujero o foramen suborbitario? Ya, van a pasar vasos y nervios infraorbitarios o suborbitarios. Al decir nervio, estamos hablando del nervio infraorbitario. Vasos, arteria infraorbitaria y vena infraorbitaria, acompañado de vasitos linfáticos, fíjense. Cara anterior o geniana. Ya, de la apófisis piramidal del maxilar superior. La apófisis piramidal del maxilar superior, ¿en qué cara del maxilar superior se encuentra? En la cara externa. Esta es la cara externa, fíjense. La cara externa. Entonces, la apófisis piramidal del maxilar superior se encuentra en la cara externa del hueso maxilar superior. Les estoy describiendo las caras, ahora las caras de la apófisis piramidal. Ya, esta, ¿qué cara será? Está mirando hacia allí. Esta es la cara superior u orbitaria, ya, del hueso maxilar superior. Ya. Fíjense, esta cara superior u orbitaria de la apófisis piramidal forma parte de la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria, fíjense, tiene una pared interna, que es esto, pared externa, pared superior y pared inferior. Digo paredes porque estoy hablando de la cavidad orbitaria. Cuando estudiamos o hablamos de cavidades, vamos a hablar de paredes. Pero aquí en este caso del hueso suelto, caras. De este hueso suelto, caras. Del frontal hemos visto caras. Del temporal hemos visto caras. Del occipital igual caras. Muy bien, pero cuando nos vamos a referir a cavidades, entonces ya vamos a hablar de paredes. Entonces, la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar superior, llamado también cara orbitaria. ¿Por qué? Porque forma parte del piso o pared inferior de la cavidad orbitaria. Fíjense su dirección. Mira hacia arriba, un poco hacia afuera y un poco hacia adelante. Mira, esta es la cara superior u orbitaria. En la parte media, fíjense, vamos a encontrar un canal. En la cara orbitaria o superior de la apófisis piramidal vamos a encontrar un canal, fíjense. Este es el canal suborbitario, que se va a continuar por delante, fíjense, con el conducto suborbitario o infraorbitario también se llama, fíjense. Ya. Muy bien. Ahora, lo más importante para nosotros es, fíjense, el conducto. El conducto infraorbitario tiene igual paredes, pared superior, pared inferior, pared interna, pared externa. En el piso del conducto suborbitario se ve un orificio pequeño que se va a continuar por un conductito. Ya. Y ese conductito va a ser su recorrido por el espesor de aquí, por el espesor de la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Ese orificio que se continúa con el conductito se llama conducto dentario anterior o conducto dentario superior, fíjense. Bien. Ese conductito. Por ese conductito va a entrar el nervio dentario anterior o dentario superior del nervio, fíjense aquí en este caso, del nervio infraorbitario, ya que corresponde al nervio maxilar superior del trigemio. Para ustedes, por el orificio y el conducto dentario anterior pasa vasos y nervios dentarios anteriores. El nervio dentario anterior, ¿para qué piezas dentarias? Para el canino,
para el incisivo lateral y para el incisivo central del lado correspondiente. ¿Ya? Cuando nosotros queremos manipular, o sea, trabajar en estas piezas dentarias, tenemos que bloquear aquí, aquí, a la enchadita nomás del conducto suborbitario, ¿ya? Y bloquear al nervio dentario anterior. Estoy hablando de la cara superior orbitaria, de la apófisis piramidal del maxilar superior. La otra cara, porque la pospiramidal presenta tres caras. Esta cara, miren, que está mirando hacia atrás, ¿qué cara será? Si es la cara anterior o genial, es la cara superior orbitaria, es la cara posterior o cigomática. Cara posterior o cigomática de la pospiramidal. Fíjense cómo es la cara posterior. Por dentro, miren, por dentro, aquí estamos mirando de atrás. Por dentro presenta la cara posterior de la pospiramidal, esta prominencia, cóncavo hacia atrás, miren. Todo esto. Y recibe el nombre de tuberosidad del maxilar superior. Ya. Cerca a la parte media de esta tuberosidad presenta, fíjense, orificios. Estos orificios, puede ser 2, 3 o 4 mil orificios. Son los orificios de entrada de los conductos dentarios posteriores. Orificios de entrada de los conductos dentarios posteriores o alveolares posteriores también se llama. Por este orificio y los conductos dentarios posteriores van a pasar, fíjense, los nervios dentarios posteriores, llamados también nervios alveolares posteriores, acompañados de vasitos. Ya. Al decir vasitos estamos hablando de las arterias dentarias posteriores acompañadas de su vena satélite. Muy bien. Cara posterior cigomática de la pospiramidal del maxilar superior. Ahora por fuera, miren, por fuera es cóncava, la cara posterior. Y lo más importante, por encima de la tuberosidad, fíjense, ya, fíjense, por encima de la tuberosidad y cerca aquí al borde superior del hueso, encontramos un canal, miren, un canal. Este es el canal del nervio maxilar superior, esto. El nervio del canal del nervio maxilar superior. Este canalito va a ir, fíjense, hasta la extremidad posterior, miren, del canal suborbitario. El canal suborbitario está en la cara superior orbitaria de la apófisis piramidal del maxilar superior. Ya. Entonces, el nervio maxilar superior camina por este canalito que corresponde al nervio maxilar superior. Y este canalito está en la parte superior, pero de la cara posterior, de la pospiramidal del maxilar superior. Luego va a entrar a la cavidad orbitaria, fíjense. ¿Ya? Por el canal suborbitario se va a continuar por el conducto suborbitario y va a salir por este agujero. El agujero suborbitario. Fíjense. Ya. Cara posterior o cigomática. Ya. Esta cara se llama cigomática porque forma parte de esta fosa. Fíjense. De esta fosa. Es la fosa cigomática o fosa pterigomaxilar. ¿Sí o no? Aquí está la tuberosidad. Forma parte de la pared anterior, esta pared anterior, de la fosa cigomática. La cara posterior de la pospiramidal del maxilar superior. Como la pospiramidal presenta tres bordes, entonces fíjense, este es el borde anterior, porque el hueso es así, borde anterior. El borde anterior separa la cara anterior geniana de la cara superior orbitaria. Este es el borde posterior.
el borde posterior separa la cara orbitaria de la cara posterior ocigomática. Si se fijan, el borde posterior hacia afuera, miren, emite esta prolongación. Ya. Esto es gancho. Este es el gancho. Fíjense. En la parte externa del borde posterior emite esta elevación llamado gancho malar o espina malar. Miren. Aquí está. ¿Dónde se encuentra el gancho o espina malar? En la parte externa, pero del borde posterior, de la pospiramidal del maxilar superior. Esta es la espina malar, miren. Esta parte. O gancho del hueso malar. El borde posterior es esto. En la parte externa es el borde anterior. Este es el borde inferior de la pospiramidal del maxilar superior. El borde inferior, fíjense, no es como estos bordes ya, agudos, sino que es zomo, miren, zomo. El borde anterior separa la cara anterior de la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Es zomo, miren. Esto tranquilamente ustedes pueden ubicar, miren. Pueden ubicar con su pulpejo de su dedo, miren. Ya, este separó el borde inferior de la pospiramidal del maxilar superior. Es importante. ¿Por qué? Aquí se implantan los molares. En el borde inferior, fíjense. Primer molar, segundo molar, tercer molar. Ya. Quiero extraer el primer molar, o el segundo molar, o el tercer molar. Fíjense, esto es la jeringa. Aquí está la aguja, y esta es la jeringa. Carpule. Ya. Hago mi punción en el surco vestibular superior. Ya. Muy bien. Ya, se hace con todas las técnicas correspondientes. Ahora les voy a dar un ejemplo nada más. Voy a estirar el labio superior hacia afuera, ¿ya? Y el surco, el vestibular superior va a estar tenso, ¿ya? En lugar de la punción voy a desinfectar con mertiolato, con mercurio o con yodo, alcohol yodado. Ya. El líquido anestésico tiene que estar a la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo, ¿cuánto es? Normalmente 37 grados. Muy bien. Tiene que estar más o menos a 37 grados el líquido. Ya. Con la aguja no hay problema porque ahora hay agujas desechables para un solo uso nada más. Pues se llama desechables. O sea, están filitas las agujas. Esta es mi jeringa. Voy a hacer la punción. ¿Ya? Pero para que no le duela voy a poner al surco donde voy a pinchar un anestésico tópico. Tópico es decir, pomada. O en spray con atomizador. Ya. Ahora, como la aguja va a estar flamante y va a estar con anestesia este lugar de la punción, el paciente no va a sentir nada. Nada. Peor si voy a estar traccionando los labios afuera. Ya. No va a sentir nada. Voy a depositar un poquito de líquido anestésico. Ya. Tampoco va a sentir nada. ¿Por qué? Porque el líquido tenemos que calentar más o menos a una temperatura de 37 grados. Si colocamos sin calentar el líquido, pues van a sentir como si lo estuvieran pinchando hacia adentro. Va a haber dolor. Muy bien, fíjense, con la aguja hemos llegado al hueso, aquí al borde inferior, porque este es amplio. Miren. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos que bloquear al nervio dentario posterior, o a los nervios dentarios posteriores, que son delgaditos. Ya. Y esos nervios van a dar inervación sensitiva al primer molar, al segundo molar y al tercer molar, del lado correspondiente. Ahora, con la punta de abajo llegamos, vamos a chocar aquí al borde inferior. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Colocar la anestesia? No. Fíjense. Con la jeringa llevo, esta es la jeringa y esta es la aguja. Ya. La jeringa llevo un poco hacia adelante así.
Y miren, la punta de la hoja se acomoda casi paralelo al hueso. Ya introduzco 2 centímetros y medio, miren. Hacia atrás y hacia arriba, miren. 2 centímetros y medio, miren. ¿Y dónde voy a llegar? Justo voy a llegar a los orificios de entrada de los conductos dentarios posteriores o alveolares posteriores que están en la cara posterior o cigomática de la postpiramidal del maxilar superior. Fíjense con esta maniobra, así. Pero para llegar a los orificios, la jeringa calcula, tengo que llevarlo hacia afuera, así. Al llevar hacia afuera la jeringa, mira, así. Obvio, ¿no? Que la punta de la aguja ya va a estar en contacto ya con los orificios de entrada de los conductos dentarios posteriores, miren. ¿Sí o no? Miren. Ya. Y si hacen esta maniobra, ya colocan aquel líquido anestésico, no le va a doler nada, va a haber buen bloqueo, ya. Y van a trabajar tranquilo. Si quieren trabajar en el tercero, segundo, primer molar. Pero para la encía por palatino tienen que colocar a la encía palatina. Ya, para bloquear a ese tejido de la encía nada más. Pero para el diente ahí. Ya, los dentarios posteriores. Fíjense, es interesante. Ya, bordes. Ahora, la base de la postpiramidal del maxilar superior se confunde con la cara externa del hueso. Ya. Les estoy explicando la cara externa del maxilar superior. Les dije que tiene una base, un vértice y 3 caras. Ya. La postpiramidal del maxilar superior, ¿en qué cara del hueso se encuentra? En la cara externa. Este es el vértice, truncado como si estuviera cortado. Se articula con esto, con el hueso malar, con la cara interna del hueso malar, pero con su segmento articular del hueso malar. El segmento articular es igual que esto, así, triangular también. Fíjense, apófisis piramidal del maxilar superior. Ya. Les dije que el orificio de entrada, ya, de los conductos dentarios anteriores, del conducto dentario anterior se encuentra en el piso del conducto suborbitario. Ya. Y el orificio de entrada, ¿dónde se encuentra? A 5 milímetros y medio por detrás del agujero. Este es el agujero por detrás, 5 milímetros y medio, pero en el piso del conducto, para que no se olvide. Cara externa del maxilar superior. Bien. Cara interno medial. Esta es la cara interna o medial del maxilar superior. Miren. Esta es la cara interna o medial. Porque esto viene así. ¿Ves? Esta es la cara interna. Ya. La cara interna del maxilar superior, fíjense, un poquito por debajo de su parte media, presenta esta apófisis, la cara interna, esta pos, mira. Estoy agarrando la pos. Es la pos palatina. Es la pos palatina del maxilar superior, mire. Estoy agarrando. La pos palatina. La pos palatina, si vemos por arriba, miren, es triangular, miren. Ven así. Miren, triangular. La pos palatina. La pos palatina tiene una cara superior, que es esta. La cara superior, fíjense, es cóncava hacia arriba. Miren. Y forma parte de las fosas nasales. ¿De qué parte de las fosas nasales? Del piso de las fosas nasales. Ya. La cara superior de la apófisis palatina. Ya del maxilar superior es la apófisis palatina. Estoy agarrando. Tiene 2 caras, cara superior, cara inferior. La cara superior esta forma parte del piso o pared inferior de las fosas nasales, fíjense esto. Ya. Y la cara inferior es esto. Esta partecita nomás es la cara inferior.
Y la cara inferior de la postpalatina, fíjense, es esto, forma parte de la pared superior o techo de la cavidad bucal. Fíjense. Y estoy hablando de la apófisis palatina. Porque esta postpalatina va a dividir la cara interna del maxilar superior, o sea, del hueso, en dos porciones. Es la porción nasal y esta es la porción bucal. Ya es la postpalatina. Ahora, como es triangular, fíjense, tiene un borde interno, un borde externo, que es así, y este es el borde posterior. La apófisis palatina del maxilar superior. A ver, el borde externo es esto de la postpalatina. ¿Están viendo? ¿Cuál es la postpalatina? El borde externo se confunde, fíjense, con la cara interna del hueso. El borde externo. Bien. El borde posterior es esto. El borde posterior de la postpalatina del maxilar superior se articula con el borde anterior, fíjense, se articula con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Es la lámina horizontal del palatino. Ya, es la postpalatina del maxilar superior. Es el borde posterior. Aquí se está articulando con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Fíjense, el borde posterior. El borde interno es interesante, miren, el borde interno de la apófisis palatina. Fíjense, es dentellado, ya, grueso por delante, por detrás un poco delgado. Bien. Presenta en la parte anterior, cerca de la parte anterior, fíjense, este canal. Si se fijan, este canal oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Este es el canal palatino anterior. Se llama también canal nasopalatino. Se llama también canal incisivo. Se llama también canal de Antonio Scarpa. Antonio Scarpa es un gran anatomista italiano que ha estudiado este conductito bastante. En este caso, canalito es, porque estamos hablando del borde interno de la postpalatina del maxilar superior. Ya. Este canalito, fíjense, se articula con otro canalito, con el borde interior de la otra postpalatina. Ya. Y forma el conducto palatino anterior. Fíjense aquí. Aquí hay un conducto. Forma el conducto palatino anterior. O sea, aquí ya se forma al articularse este semicanal con el otro semicanal que está en el otro borde interno de la postpalatina, y un conducto. El conducto palatino anterior, fíjense. O conducto nasopalatino, o conducto incisivo, o conducto de Antonio Scarpa. Por ese conducto va a pasar vasos y nervios nasopalatinos. Ahora, lo más interesante, este conducto, en la parte superior se bifurca así en Y, en dos conductitos. Este conducto principal se bifurca en dos conductitos. Esto es interesante. Fíjense. Miren. Aquí van a ver la luz de... Ya, muy bien. Ahora van a ver lo que les estaba diciendo. El conducto nasopalatino, el conducto palatino anterior, por arriba se bifurca, fíjense, en dos conductitos secundarios, diría, y se abren en las fosas nasales. Miren, aquí está el conductito derecho que corresponde a la fosa nasal derecha, y está aquí el conductito izquierdo que corresponde a la fosa nasal izquierda. Fíjense,
Por ahí van a pasar los nervios también. Nasopalatino. Nervio de Antonio Scarpa también, fíjense por aquí, vasos y nervios. Ya. Y aquí abajo en el conducto grueso ya esos nervios van a salir y van a ir a sus lugares correspondientes de sus lados. Fíjense para que se den cuenta. Mire. Ya. Muy bien. Ahora, estamos en el borde interno. Por detrás del canal, en este caso es canal ya, estamos viendo canal aquí. Por detrás del canal, fíjense, el borde interno del pus palatino, en el labio superior de este borde presenta una arista, fíjense. Es la arista nasal, filito la arista nasal, que al articularse con la otra arista nasal que está en el borde interno del otro hueso, va a formar esta cresta, más gruesito al articularse, va a ser la cresta nasal. Igual, por delante del canal incisivo o canal nasopalatino, fíjense, el borde interno del pus palatino se eleva bruscamente, miren, ya, y la parte superior recibe el nombre de arista incisiva, que al articularse con la otra arista incisiva va a formar la cresta incisiva. La cresta incisiva. Por delante de la cresta va a emitir, fíjense, una prolongación en forma de espina. La espina nasal anterior, esta, miren. La espina nasal anterior. Aquí está. Muy bien. A ver, porción nasal. Estoy hablando de la cara interna del maxilar superior. Ya les dije que la cara interna es todo esto y está dividida por esta apófisis, la pospalatina, en dos porciones. Esta es la porción nasal y esta es la porción bucal. ¿Qué vemos en la porción nasal de la cara interna del maxilar superior? En primer lugar, la porción nasal, fíjense, forma parte de la pared externa de las fosas nasales. La porción nasal forma parte de la pared externa de las fosas nasales. ¿Qué vemos? En la cara interna del maxilar superior, pero en su porción nasal. Vamos a ver, fíjense, lo más llamativo, este orificio es el orificio de entrada del seno maxilar. Es, fíjense, casi triangular. Yeah, muy bien. Y aquí se ve el seno maxilar, miren. Este seno maxilar en el adulto tiene una capacidad de 11 a 12 centímetros cúbicos. De 11 a 12 centímetros cúbicos en el adulto. Yeah. Ahora, por delante del orificio del seno vamos a ver este canal. Fíjense. Es el canal lagrimal. Es el canal lagrimal. Este canal lagrimal tiene dos labios, miren. Es el labio anterior del canal lagrimal y es el labio posterior del canal lagrimal. Es el canal lagrimal. El labio anterior del canal lagrimal se continúa, fíjense por arriba, con el borde posterior. Con el borde posterior, fíjense, de la rama ascendente del maxilar superior, con este borde. Fíjense, el labio anterior del canal lagrimal. Ahora, el labio posterior del canal lagrimal es esto, miren. Está por delante del orificio de entrada del seno maxilar, es esto. Emite esta prolongación, fíjense, delgadita, laminilla ósea. Convexa hacia adentro, miren, convexa hacia adentro. Está pintadito, convexa hacia adentro, miren. Llamada concha lagrimal o lúnula lagrimal, como una luna, ¿no? Lúnula lagrimal o concha lagrimal. ¿Dónde se encuentra la lúnula lagrimal o concha lagrimal? En el maxilar superior,
en la cara interna, en la porción nasal del maxilar superior. Ya, más exactamente forma parte del labio posterior del canal lagrimal. Ya, es la concha lagrimal o lúnula lagrimal. Ya, muy bien. Ahora, esta parte, ya, el labio anterior y el labio posterior del canal lagrimal se va a articular con el unguis. Con el unguis se va a articular. Ya. Con los labios también que presenta la cara externa del unguis. Ya, muy bien. Y va a formar aquí abajo el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal. Ahora, este es el labio. ¿Qué labio es esto? Del canal lagrimal, anterior o posterior. Ya, este es el labio anterior del canal lagrimal. En la parte inferior, de la parte inferior, fíjense, parte esta crestita. Oblicuo hacia abajo y hacia adelante, esta crestita. Esta, miren. Esta crestita es la cresta turbinal inferior. Cresta turbinal inferior. O cresta conchal inferior. ¿Por qué? Porque al decir conchal se va a articular esta crestita con el cornete inferior. Bien. Bien. Vamos a ver aquí algo que les interesa. Han visto la cara interna. Estamos viendo la cara interna del maxilar superior, pero su porción nasal. Ya. Aquí ven, pintado de verde, es el cornete inferior, o concha inferior, o turbina inferior. Ya, aquí les he mostrado, miren, la cresta turbinal inferior es esta. Aquí ya está articulado, fíjense. La cresta turbinal inferior, ya esta, ya, se articula con el cornete inferior, fíjense, ¿sí o no? ¿Con qué parte del cornete inferior o cresta turbinal inferior? Ya, esta es la cresta turbinal inferior. ¿Con qué parte del cornete inferior? Fíjense. Con el extremo anterior, pero del borde superior del cornete inferior. Parece trabalenguas, pero no, bien no se dan cuenta. La cresta turbinal inferior del maxilar superior se articula con el extremo anterior, fíjense, del borde superior del cornete inferior. Miren. Ya. Ahora, igual el cornete inferior emite una prolongación hacia arriba. Ya fíjense, llamada postlagrimal. Y esta postlagrimal se va a articular con el unguis, miren. Con el unguis, aquí está el unguis, una parte está rota. Con el borde inferior del unguis, miren. Ya, ahora lo que les quería explicar, miren. Miren, ahora está de moda el coronavirus, ¿se acuerdan? Ya, fíjense, el canal lagrimal. Ya, fíjense, el canal lagrimal. Ya, miren. Ya, al articularse, ya con el unguis se forma el conducto lacrimonasal. Y ese conducto, fíjense, si se fijan, miren, la sondita, ¿dónde está desembocando? En el meato inferior, miren, si se fijan. Este es el cornete inferior y ese espacio es el meato inferior. Ahí está desembocando. Ya, para que se den cuenta. Ahora, aquí igual, miren. Está pintado de verde el cornete inferior o concha inferior o turbina inferior. Ya, fíjense. Miren, miren dónde está desembocando. Ya. Les decía hace rato que el coronavirus está de moda. Mira, las vías de entrada.
cavidad bucal, fosas nasales. Ahora fíjense, ¿entra o no? Por la cavidad orbitaria, o sea, por los ojos. Fíjense, cavidad orbitaria, en el ángulo inferior interno de la cavidad orbitaria. Miren, este conducto, miren, ¿dónde llega? Desemboca en el meato inferior. Esto es la pared inferior, esto es la pared inferior. ¿No ve? De las fosas nasales. ¿Se acuerdan? Formada por la cara superior de la fosa palatina. Ya, fíjense. ¿Alguna vez ustedes han llorado amargamente? ¿Ya? De alegría o de dolor. Yo he llorado varias veces de alegría y también de dolor. Ya, fíjense, las lágrimas pasan por este conducto que les he mostrado, porque aquí está el globo ocular. Ya, fíjense las lágrimas. Ya, ¿dónde desemboca? Ustedes han debido sentir, ¿no? Cuando las lágrimas llegan a la lengua, fíjense, aquí está el velo del paladar, aquí. Ya, las lágrimas chorrean y llegan a la cavidad bucal, a la lengua. Y en la lengua está el sentido del gusto. ¿Qué sabor tienen las lágrimas? Alguien ha saboreado, pero así en la boca, sin meterse en nada, al tener una emoción fuerte de dolor o de alegría. Esto puede ser del coronavirus, ¿sí o no? Estamos demostrando aquí, ¿sí o no? Hay muchos que no nos protegemos, esta vía, solamente la nariz y la boca, y esto. Y dicen otros, pero ¿cómo no es posible si yo me protejo bien todo y por dónde he entrado? Fíjense, otra vía de entrada. Están viendo, ¿no? Miren. La punta de la sonda, vean. Miren. Se van a dar cuenta de las lágrimas nomás. Cuando es copiosa, llega a la lengua. Y uno incluso puede percibir el sabor de las lágrimas de salado. Entonces, ¿cómo no va a llegar? Fíjense, una vía bien cerquita. Aquí está ya la sinofaringe de ahí. Y a la laringe, la tráquea, los bronquios, pulmones, directo. Ya. Muy bien. Cara interna, porción nasal del maxilar superior, cara interna. ¿Qué más vemos? Fíjense. Vamos a ver aquí un canalito. Es el canal palatino posterior. No se confundan con esto. Es el canal palatino anterior. Es el canal palatino posterior, que al articularse con otro canal que está en la cara externa de la lámina vertical del palatino, forma un conducto, el conducto palatino posterior. Por ese conducto palatino posterior va a pasar el nervio palatino anterior. Parece un trabalenguas, pero no es. Por el conducto palatino posterior pasa el nervio palatino anterior. Yeah. Pasa la arteria palatina superior o descendente, acompañado de su vena satélite por aquí, fíjense. Aquí es canal. Al articularse con otro canal que está en la cara externa de la lámina vertical del palatino, se forma un conducto, el conducto palatino posterior. Por el conducto palatino posterior pasa el nervio palatino anterior, acompañado de la arteria palatina superior o descendente, ¿ya? Y esta arteria acompañada por su vena satélite, fíjense. ¿Qué más vamos a ver? Fíjense, en la porción nasal, por encima del orificio de entrada del seno maxilar, esto. Semiceldillas, que se van a articular con las semiceldillas que están en la cara inferior de las masas laterales del etmoides, estas semiceldillas. Y ya. Ahora, este es el canal palatino posterior. Por encima, fíjense, ya, esta parte se articula con la lámina vertical del palatino. Ya. Más exactamente con la cara externa. Ya. Muy bien.
vamos a hablar de esta gran cavidad llamada seno maxilar, ¿ya? O cueva de Haymor, ¿ya? O antro maxilar. ¿Ya? Ustedes han debido hablar de implantes. ¿Ya? Los implantes son exitosos cuando esta cavidad no es muy grande. ¿Ya? Si la cavidad del seno maxilar, del maxilar superior, es amplio, los implantes no van a ser tan halagadores. ¿Ya? Fíjense aquí nomás, mire. A ver, en la cara anterior de la pospiramidal del maxilar superior se encuentra el agujero suborbitario. Por debajo del agujero suborbitario se encuentra la fosa canina. A ver, piensen ustedes. Si esta fosa canina fuera bien deprimida, bien cóncava, fuera bastante cóncava, ¿de qué tamaño sería el seno maxilar? ¿Grande o pequeño? Pequeño, ¿no? Si es fuertemente cóncava, ya, pequeño. Ahora, si esta fosa canina fuera bien ampulosa, ¿ya? Más o menos como esta, miren, ampulosa, ¿ya? Entonces, la cavidad del seno maxilar sería pequeño o amplio. Si es ampulosa sería amplio, fíjense. ¿Ya? ¿A ver? Ya. Si fuera esta cavidad, o sea, esta fosa canina, bien deprimida, entonces el seno maxilar sería pequeño. Entonces aquí sería fácil los implantes, seguros, garantizados. Ya, pero si es amplio, abombado, no. Bien. Muy bien. Porción bucal de la cara interna es esto. Está entre el borde alveolar y el borde externo de la postpalatina del maxilar superior es esto. Porción bucal. Forma parte de la pared lateral de la cavidad bucal. Bien. Muy bien. Bordes. Borde superior, borde inferior o alveolar, borde posterior y borde anterior. Yeah. El borde superior, en la parte anterior, emite esta gran apófisis. Esta es la apófisis ascendente del maxilar superior, o apófisis montante, o apófisis frontal, miren. ¿Por qué apófisis frontal? Porque se articula, miren, con la escotadura nasal del frontal, con la parte externa, miren. Por eso apófisis frontal, apófisis ascendente o apófisis montante. Ya, la apófisis ascendente tiene, fíjense, una cara externa, una cara interna. La cara externa presenta una cresta, es la cresta lagrimal anterior. Esto. Ya, los detalles más importantes. La cara interna de la apófisis ascendente o apófisis montante o apófisis frontal, fíjense, forma parte de la pared externa de las fosas nasales del lado correspondiente. En la parte media presente esta crestita. Es la cresta turbinal superior. Miren, la cresta turbinal superior. Se llama también cresta etmoidal. Cresta etmoidal. ¿Por qué cresta etmoidal? Porque esta cresta turbinal superior se articula con el extremo anterior del cornete medio. Y el cornete medio corresponde al etmoides. Y pues se llama también cresta etmoidal, la cresta turbinal superior. Ahora, aquí en la parte posterior hay, fíjense, pequeñas depresiones como semiceldas que se va a articular con el etmoides. ¿Con qué parte del etmoides? Con la cara anterior de las masas laterales del etmoides. La cara anterior es así biselada, no es así de frente. Ya, la cara anterior de las masas laterales no es así de frente, sino así biselado. Por eso se articula, fíjense, la cara interna de la apófisis ascendente con la cara anterior de las masas laterales del etmoides.
Ya, la cara interna. Borde superior, borde inferior. El borde superior, miren, se articula con la escotadura nasal del frontal. El borde inferior se confunde con el hueso por abajo. El borde anterior es esto, se articula con el borde externo del hueso nasal correspondiente. Y el borde posterior de la apófisis ascendente se articula con el borde anterior del unguis, fíjense. Ya, muy bien. Ya no es desmenuzado. Es el borde superior, borde inferior. Es el borde anterior escotado, miren. El borde anterior escotado. Esta parte se articula con el del lado opuesto, miren. Ya. Y va a formar el orificio anterior de las fosas nasales. Ya. El borde posterior presenta dos superficies articulares. La de arriba es el trígono palatino. Es el trígono palatino, que se va a articular con la fosa orbitaria del palatino. Ya. Trígono palatino. Y esta parte inferior, rugosa, se va a articular. Aquí está la pospiramidal del palatino, que se ha quedado la pospiramidal. Fíjense. Borde posterior. Ya. La parte inferior también rugosa se articula con la cara anterior de la pospiramidal del palatino. Bien. Muy bien. Para que se orienten, fíjense, este es un palatino izquierdo. Bien. Es un palatino izquierdo. Fíjense. El palatino se encuentra en la parte posterior de las fosas nasales. Bien. Por encima de la cavidad bucal también, por fuera de las fosas nasales, y forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Fíjense, el palatino presenta una lámina vertical. Para que se orienten, es un palatino izquierdo. Esta es la lámina vertical del palatino. Esta es la lámina horizontal. O sea, el palatino presenta dos láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal. La lámina horizontal es eso, cuadrilátero, miren. Yeah. Están viendo, la lámina horizontal, es un palatino izquierdo. Presenta una cara superior esta. La cara superior forma parte de las fosas nasales. ¿De qué parte? Del piso, o pared inferior de las fosas nasales, esto. La cara superior. Es la cara inferior. La cara inferior forma parte del techo de la cavidad bucal, o pared superior de la cavidad bucal. ¿Miren? Aquí está, como es este izquierdo, miren. Aquí está. Cara inferior de la lámina horizontal, aquí está. Forma parte de la pared superior o techo de la cavidad bucal, la cara inferior. Y la cara superior es esto, aquí está, atrás en la parte posterior, forma parte del piso de las fosas nasales. Tiene 4 bordes la lámina horizontal. Borde interno, que se articula con el borde interno del lado opuesto de la lámina horizontal. El borde externo es esto. ¿Ya? Se confunde con el borde inferior de la lámina vertical, miren, borde externo. Ya, miren. Les dije que esto es izquierdo, de este lado izquierdo. Ahora viendo así, es así. Lámina vertical, lámina horizontal, borde interno y borde externo. Se están orientando, ¿no? Ya. Este es el borde anterior, ya, que se articula con el borde posterior. Se articula con esto, con el borde posterior de la pospalatina del maxilar superior. Pero esto es derecho, porque no se confunda. Este es el izquierdo, miren, así. Así es. En este caso aquí estamos viendo así. Lámina horizontal. ¿Esto qué borde será?
Este es el borde posterior. Borde anterior, borde posterior, borde externo, borde interno de la lámina horizontal. El borde anterior, que es esto, se articula con el borde posterior de la pospalatina del maxilar superior. Este borde posterior, fíjense, es libre, no se articula con nada. Mejor en este borde se inserta la aponeurosis palatina. El borde externo es esto, que se confunde con el borde inferior de la lámina vertical. Miren, el borde externo. Bien. Este es un palatino izquierdo. Bien. Porque esto viene así. Bien, muy bien. La lámina vertical del palatino es esto. Es la cara externa, es la cara interna. Ya. La cara externa, fíjense, es izquierdo. Es adelante y está hacia atrás. Es la cara externa de la lámina vertical. Presenta, mire, 1, 2, 3, 4 segmentos. Esto pintado de verde es el segmento sinusal. Estoy hablando de la cara externa de la lámina vertical. El segmento sinusal, ya fíjense, corresponde al seno. O sea, cierra, fíjense, el orificio del seno es amplio. Cierra en parte el orificio del seno maxilar, que se llama segmento sinusal. Esto es el segmento maxilar, está pintado de naranja. El segmento maxilar se articula con esta parte, con la cara interna ya de la porción nasal del maxilar superior. Ya, aquí está pintado, fíjense, es así, está pintado. Ustedes les estoy explicando los 4 segmentos que presenta la cara externa de la lámina vertical del palatino. Lo que está pintado de verde es el segmento sinusal, de naranja el segmento maxilar, de verde el segmento pterigoideo. Ahora aquí hay un canalito que está pintado de negro. Es el segmento interpterigo maxilar. Segmento interpterigo maxilar. ¿Por qué? Porque se encuentra entre el segmento pterigoideo y el segmento maxilar. Presente es este, el segmento interpterigo maxilar es un canalito. Por abajo se continúa con un conducto. ¿Ya? El conducto palatino posterior. ¿Se acuerdan que hay un canalito? Aquí les he mostrado este canalito. El canal palatino posterior. ¿Ya? Este canalito se articula con eso y forma el conducto palatino posterior. Pues vamos a pasar el nervio palatino anterior, la arteria palatina superior o descendente, acompañada de su vena satélite. Ahora fíjense, esta es la apófisis piramidal del palatino. La apófisis piramidal, ¿en qué segmento de la cara externa, de qué segmento de la cara externa de la lámina vertical están haciendo? Del segmento sinusal, no. Del segmento maxilar, nada que ver. Del segmento interpterigo maxilar, nada que ver. Del segmento pterigoideo, sí. De la parte inferior del segmento pterigoideo están haciendo la apófisis piramidal, fíjense, del palatino. Es la apófisis piramidal. Ya. La cara interna es esta, porque es así, de la lámina vertical del palatino. Presenta 2 crestas, miren, la cresta turbinal superior y la cresta turbinal inferior, que es esta. La cresta turbinal superior se llama también cresta etmoidal. ¿Por qué? Porque se articula con la parte posterior del cornete medio, y el cornete medio corresponde al etmoides. Ahora, la cresta turbinal inferior, que es esto, se articula con el extremo posterior, pero del borde superior del cornete inferior, o turbina inferior. Pues se llama esta cresta conchal también. Bueno, para que se orienten, les dije, este palatino es izquierdo.
izquierdo. Es la lámina vertical y esta es la lámina horizontal del palatino. Estamos viendo qué caras está. Estamos viendo la cara interna de la lámina vertical del palatino. La cara interna presenta, fíjense, dos crestas. Una que está cerca del borde superior. Es la cresta turbinal superior, ¿ya? O cresta etmoidal. ¿Por qué? Porque se articula con el seno posterior del cornete medio. Y el cornete medio corresponde al etmoides, del nombre de cresta etmoidal o cresta turbinal superior. Es la cresta turbinal inferior, que está en la cara interna igual de la lámina vertical del palatino. Esta cresta turbinal inferior se llama también cresta conchal inferior. ¿Por qué? Porque se articula con el extremo posterior, pero del borde superior del cornete inferior o turbina inferior. Fíjense. Esta cara interna de la lámina vertical, entre las dos crestas presentan, fíjense, una zona lisa llamada, ya, los bordes de la lámina vertical son, fíjense, borde superior, ya, borde inferior. El borde inferior se confunde con el borde externo de la lámina horizontal. Fíjense. El borde anterior llega hasta el seno maxilar. El borde posterior llega a la cara interna, o se apoya también en la cara interna del ala interna de la posterioides. Ya. Del borde superior, fíjense, están haciendo dos apófisis. La anterior es la más grande, mira. La anterior es la posorbitaria del palatino y la posterior es la posesfenoidal del palatino. Ya, entre ambas apófisis, la posorbital y la posesfenoidal, se encuentra esta escotadura. Ya, es la escotadura esfenopalatina esto. Ya. Ahora esta es la posorbitaria que está hacia adelante. Es la más alta. Ya, esta pos se dirige, fíjense, ¿dónde? Hacia arriba y hacia afuera. La posorbitaria. Ya, vamos a ver así. Presenta una, dos, tres carillas. Tres carillas articulares. Esta, la carilla anterosuperior, recibe el nombre de carilla etmoidal. ¿Por qué? Porque se articula con la cara inferior de las masas laterales del etmoides. Esta carilla o faceta es la posterosuperior o esfenoidal. ¿Por qué esfenoidal? Porque se articula con el cuerpo de las esfenoides. ¿Con qué cara? Con la cara anterior. Ya. Ahora, esta cara que está pintada aquí de oscurito, ya, es la carilla palatina, que se articula con esto, con el trígono palatino del maxilar superior. Y el trígono palatino está en la parte superior del borde posterior del hueso maxilar superior. Ya. Ahora, les he mostrado las carillas articulares y a las carillas no articulares. Fíjense, esto vamos a ver de atrás. Aquí está. Fíjense, las carillas no articulares. Por fuera de la carilla posterosuperior o esfenoidal, miren, por fuera, la posorbital presenta, fíjense aquí, dos superficies no articulares, lisas, miren, en forma de lomo de burro o albardillas. Sí, miren. Esta, la superior, está pintada de verde, es la carilla orbitaria esta. La carilla orbitaria forma parte de la parte más posterior de aquí, de la parte más posterior del piso de la cavidad orbitaria. Esto es lo que está pintado de verde. Y esta es la carilla o faceta posterior, mira hacia atrás, miren, porque estamos mirando de atrás. Esta es la carilla o faceta posterior, llamada pterigomaxilar, porque forma parte del trasfondo. O sea, de aquí es el trasfondo. Esta fuerza pterigomaxilar, el trasfondo es esto.
el fondo, ¿sí? Forma parte la carilla posterior. Ya, la carilla posterior de lo que les he mostrado, fíjense, es esta. Ya, forma parte de la pared anterior del trasfondo de la fosa pterigomaxilar, esta, pero de la parte más superior. Ya. Entonces la fosa orbitaria tiene 5 carillas, 3 articulares y 2 no articulares. Las articulares, ya les he dicho, anterior superior o etmoidal, posterior superior o esfenoidal, una cara inferior o palatina, porque se apoya en el trigo. Las no articulares, una superior, la orbitaria, esta, forma parte del piso de la carilla orbitaria, pero de la parte más posterior. Y esta carilla o faceta posterior o pterigomaxilar, porque forma parte de la parte más alta de la pared anterior del trasfondo de la fosa pterigomaxilar, fíjense. Ahora, ¿qué apoya es esta más pequeñita? Pero que están haciendo del, fíjense, del borde superior de la lámina vertical. Es la fosa esfenoidal. Ya, la fosa esfenoidal es así, miren. Como son pequeñitas no se notan muy bien. Ya, una cara mira hacia arriba y hacia afuera. Ya, es la cara superoexterna. Se articula con la pos vaginal. ¿Se acuerdan? La pos vaginal de los esfenoides, que está en la cara inferior del cuerpo de los esfenoides, y presenta un canalito, ¿ya? El canal pterigopalatino. Ya, 2 facetas, una superoexterna y esta es la inferointerna. Esta inferointerna forma parte, fíjense, del techo de las fosas nasales. La cara inferointerna de la fosa esfenoidal del palatino. Ya, fíjense. Estas 2 aposis, ¿de qué borde del palatino de la lámina vertical están haciendo? Del borde superior de la lámina vertical, fíjense. Ya, la más grande es la fosa orbitaria. La más pequeña es la fosa esfenoidal del palatino. Muy bien. Pero la más importante es el hueso maxilar superior, porque ahí vamos a trabajar más. Ustedes van a trabajar. Ya. Hueso lagrimal. ¿A qué hueso se conoce con el nombre de hueso lagrimal? Al unguis. Unguis derecho, unguis izquierdo. Fíjense. Este es el unguis, miren. El unguis se encuentra en la que forma parte de la cavidad orbitaria. Ya. Presenta una cara, una cara externa. Esta cara que mira hacia afuera. Forma parte de la cavidad orbitaria, sí. La cara externa del unguis forma parte. ¿De qué pared? De la pared interna. Correcto. Y presenta una crestita, miren, esta crestita. Miren, esta. Es la cresta lagrimal posterior. Porque la cresta lagrimal anterior, miren, es esta. Está en el maxilar superior. En la cara externa del unguis se encuentra la cresta lagrimal posterior. Por delante de la cresta lagrimal posterior se encuentra este canalito. Es el canal del saco lagrimal. Ya, la cara interna es esta. La cara interna del unguis forma parte de qué pared de las fosas nasales. De la pared externa, miren, forma parte de la pared externa. La cara interna del unguis forma parte de la pared externa de las fosas nasales. Yeah. Ahora, la cara interna del unguis presenta semiceldas, yeah, que se articula, fíjense, con las masas laterales de desmoides. ¿Se acuerdan que las masas laterales tienen 6 caras? Cara superior, cara inferior, cara anterior, cara posterior, cara externa y cara interna. Yeah. Entonces, la cara interna del unguis se articula con la cara anterior de las masas laterales del etmoides. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la cara anterior es así biselada. Entonces se articula así. La cara interna del unguis. Ahora, si se fijan, el unguis, miren,
presenta 4 bordes: borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Ya. El borde superior, fíjense, del unguis se articula con la apos orbitaria interna del frontal. Miren, con la apos orbitaria, es la apos orbitaria interna del frontal. El borde superior, con eso se articula. El borde inferior, fíjense, el cornete inferior presenta casi cerca de la parte media una elevación llamada apófisis, fíjense. La poslagrimal es la poslagrimal. Y aquí se está articulando, miren. O sea, el borde inferior del unguis, miren aquí, se articula con la apófisis lagrimal del cornete inferior. Y el borde anterior es esto, del unguis. Se articula con el borde posterior de la zama ascendente, con el borde posterior de la apófisis frontal, con el borde posterior, fíjense, de la apófisis ascendente del maxilar superior, el borde anterior. El borde posterior del unguis es esto. Se articula con el hueso plano del etmoides, con el hueso plano del etmoides. Ya miren, aquí estamos viendo qué cara del unguis, la cara externa. Pero la cara externa forma parte de la pared interna de la cavidad orbital. Ya. Bueno, un poquito nos hemos detenido más es en el seno maxilar. Y seno maxilar vamos a seguir viendo en fosas nasales. Ya. Pero no se olviden de lo que les he mostrado. El conducto lacrimonasal. Fíjense dónde desemboca. En el meato inferior. Ya. Mire.